Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos ilumine, que nos acompañe, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación, al compartir de la palabra de Dios. Hoy domingo 11 del mes de mayo. Vamos a estar en Dallas, Texas, si Dios quiere, en la iglesia de la Santa Cruz. Cualquier información, alguno que esté por ahí en Dallas, Texas y quiera participar, pues llama a Jackie al número 915-309-8390. Bueno, aquí en Venezuela hoy celebramos el Día de las Madres. Hoy celebramos el Día de las Madres y hoy es el Domingo del Buen Pastor, El buen pastor da la vida por sus ovejas. Celebramos a Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, quiero felicitar a todas las madres en este día. Sé que hay países donde lo celebran en otro día, en otro momento, pero en Venezuela lo celebramos en este día. Por eso le invito a que aquí en los comentarios coloquemos el nombre de nuestra mamá. Si la tenemos viva, pues colocamos el nombre, y si ya falleció, le colocamos una crucecita o un más para saber que ya falleció y oramos por ella, para que Dios les bendiga. Un saludo a mi mamá desde aquí, desde Dallas, Texas, donde estoy predicando y compartiendo. Bueno, desde aquí le mando un abrazo a doña Zenaida. Feliz Día de las Madres. Y también a todos los sacerdotes que son pastores, a todos los sacerdotes que predican la palabra de Dios, que evangelizan, llevan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta los últimos rincones del mundo. Oramos por todos los sacerdotes hoy, Domingo del Buen Pastor, Día de las Madres. Que Dios les acompañe siempre. La palabra de Dios está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo 14, nos enseña y nos muestra a Pablo y a Bernabé. Pablo predicaba la palabra de Dios, Bernabé ágil para exhortar. Y llegaron a un lugar llamado Antioquía. Y en Antioquía, pues mire, causaron revuelo. Pablo y Bernabé causaron sorpresa y admiración en Antioquía, tanto de que la gente empezó a escuchar la palabra y empezó a ir a oírlos. Esto causaba revuelo. Y resulta que todo el pueblo de Antioquía pues ya escuchaba a Pablo y a Bernabé. Pero como no todo es bonito y como no todo es como uno quiere y como no todas las historias son como usted las escribe, pues resulta que los judíos se pusieron bravos y los judíos se enojaron contra Pablo y Bernabé y arremetieron contra ellos y empezaron a decirle palabras groseras, palabras ofensivas, y empezaron a abordarlos y atacarlos para destruirlos. Y Pablo y Bernabé seguían predicando y seguían hablando. Y ellos decían, pues nosotros le vamos a predicar a los paganos y nosotros vamos a predicar la palabra de Dios. Y pónganse bravos si quieren, pero aquí estamos predicando el evangelio. Cristo nos mandó. Y resulta que estos pastores que hoy celebramos, que hoy recordamos, pues fueron atacados, fueron abordados por los judíos. Los judíos hablaron con las mujeres de la alta sociedad adineradas para que los callaran, para que guardaran silencio, y lograron ellas que los expulsaran del territorio, que los corrieran. Pero resulta que la semilla quedó sembrada. Resulta que la palabra de Dios quedó diseminada, quedó puesta, y eso hizo
que en Antioquía más adelante a los cristianos se le llamaban, a los que seguían a Cristo, cristianos. Y la tarea es esa. Mire, el pastor, el predicador, es como un árbol que tiene sus ramas, que da sus frutos, y que esa semilla, aquí en Venezuela ahorita estamos en cosecha de mango, y ese mango que cae, el que no se lo comen las personas, eso tiene una semilla, y esa semilla queda, y esa semilla empieza a crecer y sale otro árbol. Así es el predicador, que aunque se lo coman, que aunque lo golpeen, que aunque lo utilicen, que llegue la palabra de Dios y esa palabra crece. Dice San Lucas, la semilla es la palabra de Dios. Y esa palabra sembrada es la que puede producir otros árboles, otros frutos. Pero el predicador debe estar dispuesto a recibir golpes, azotes, calumnias, desprecios, persecuciones. Pablo y Bernabé no eran moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, pero como despertaban admiración, como despertaban en las personas el deseo de conocer a Dios, pues aquellos sintieron envidia. Y abro un paréntesis ahorita. Ahorita que hay redes sociales, que hay internet y que la gente ama a los predicadores, a los pastores que son buenos. La gente empieza a ver qué sacerdote me instruye bien o qué sacerdote me habla lo que yo quiero escuchar de la palabra de Dios. Y resulta que cuando la gente sigue, por ejemplo, a un sacerdote y va y le dice a otro, mire, estoy siguiendo al padre fulano por redes sociales, muy bueno, muy excelente, este se va a verlo. Y después llega, mire, y ese es un padre muy excelente, usted debería oírlo, y se va. Llega un momento en que este se cansa y se molesta, se llenan de envidia. Y dice, yo también soy capaz, yo también puedo, yo también predico, yo también. No debemos hacer eso. No causemos esa rivalidad. Si usted ve un sacerdote muy bueno, excelente, no vaya a decirle a otro, es que el padre Marco dijo esto, es que el padre Marco dijo. El padre dirá, ¿y quién es ese padre Marco? ¿Quién se cree? Usted cuando escuche un buen sacerdote, guárdelo como un tesoro y escóndalo para usted, compártalo con otros laicos. Pero cuando usted dice muchas cosas bonitas de un pastor, de un sacerdote que predica bonito, que le llama la atención como habla, que da unas buenas reflexiones, que sus misas son muy hermosas, por supuesto, aquel a quien usted le dice, si es otro pastor, otro sacerdote que no ha madurado en la fe, pues se llena de envidia, se llena de rabia, se llena de molestia, se llena de furia. Y eso debemos nosotros reflexionarlo, tener cuidado para no enfrentarlos. Pablo y Bernabé, en este mundo que estamos de redes sociales, supongamos ahorita cualquier red social, hay mucha rivalidad, hay mucha envidia. Las personas que se llaman influencers o que están al frente de un canal de YouTube, de internet, cualquiera, se ponen a enfrentar con otras por rivalidad, por pelea, por conflicto, y se agarran a pelear y se agarran a discutir solamente para saber quién tiene la razón o por quién está por encima del otro o quién es el mejor. Y eso no está bien, eso no es de Dios. Eso no se debe hacer. Usted trabaje y haga las cosas bien. Usted trabaje y predique bien. Usted lleve la palabra bien. No se ponga usted a ser competitivo. No se ponga usted a ser conflictivo. No se ponga a hacer ese tipo de cosas. Porque a veces nosotros que nos ponemos a hacer ese tipo de cosas, a discutir con otro y a pelear con otro, terminamos haciéndole daño a las personas, destruyendo a las personas, acabando con las personas, y eso no está bien. Pablo quería predicar, Bernabé quería predicar, los apóstoles querían predicar y se llenaron de envidia y se llenaron de rabia estas personas y buscaron la destrucción y buscaron acabarlo, y eso no está bien. Cuando hay rivalidad, cuando hay envidias en un lugar, no está bien. Mire como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13,
versículo 14. Paren la oreja, oído al tambor. Oiga usted de su casa con atención para que no te pongas a ser rival con un músico, no te pongas a ser rival con una persona que cante, no te pongas a ser rival con una persona que lea, no seas rival con una persona que está llevando la palabra de Dios, con alguien que tenga un don, que tenga algo. No te pongas a rivalizar, no te pongas a tener envidia. Si usted ve a alguien que tiene éxito, canta mejor que usted, pues qué bendito sea Dios, que es alabado y glorificado. Si usted se pone a ver y hay otro que lee mejor que usted, bendito sea Dios, alabado y glorificado. Si usted ve a un monaguillo que es mejor que usted, no se ponga a ser rival. Si usted ve a un coordinador de cualquier parte de la iglesia, de cualquier movimiento apostolado, y ese coordinador lo hace muy bien, pues bendito sea Dios, que el Señor sea alabado. Pero no te pongas a ser rival, no te pongas a enfrentar a esa persona, porque va a ser una guerra, va a ser un conflicto. La envidia no es buena, la envidia del diablo. Y dentro de la iglesia no podemos ser envidiosos. Debemos reconocer las virtudes del otro. Debemos reconocer las virtudes de las otras personas. Debemos reconocer las cosas buenas que tienen los otros. Y si el otro tiene un don y tiene un carisma, y si la otra persona, Dios le ha regalado algo particular, pues hay que respetarlo, hay que valorarlo, no hay que atacarlo, no hay que destruirlo. Es como, por ejemplo, que en su pueblo haya mucho calor y de repente a usted se le ocurre agarrar, hacer bolsas, colocarle agua y ponerlas al congelador y escribir en la casa: se vende hielo. Y resulta que siempre llega gente, y usted se pone a decir: me va bien con la venta de hielo, la gente me compra hielo, yo estoy vendiendo hielo. Entonces la vecina dice: mira, esta está vendiendo hielo, le está yendo bien, está agarrando platica. Pues yo también agarré un letrero y puse: se vende hielo, pero no hay una vendedora de hielo. Sí, pero es que yo también. ¿Y por qué usted no vende helados? ¿Y por qué usted no vende jugos? ¿Por qué no vende otra cosa? Y agarró, se vende. Cuando se dan cuenta, toda la cuadra, todo el barrio donde usted vive, venden hielo. Si es el emprendimiento de esta persona, ¿por qué usted se lo quiere quitar? Y llega el punto en que pues todos venden hielo y todos ganan poquito. Ah, pero usted llega por maldad: aquella me está quitando el turno, aquella yo les voy a competir. Y llama a los clientes: miren, el hielo que yo vendo es de agua filtrada, es de agua pura de manantial. Es más, yo compro el agua y hago el hielo. Pero el hielo de la vecina es agua de la llave, es agua corriente, agua sucia. Y el hielo de aquella que está allá es un agua emposada que por allá, y hasta feo. Y yo me enteré que, mire, ese hielo da hasta dolor de barriga. Y usted empieza a hacer un negocio sucio, lleno de divisiones, lleno de cosas malas. Oiga, eso es envidia. Si usted trabaja, el otro tiene derecho a trabajar y todos tienen derecho a trabajar, pero no se lancen cuchillo, pero no sean rivales. Y la iglesia igual. Que los demás tengan dones, que los demás tengan carisma y sean buenos, pues debemos valorarlo. Si usted es un pastor, si usted es un sacerdote y ve que otro triunfa y que otro le va muy bien y tiene una homilía muy buena y excelente, pues escúchelo y aprenda. Óigalo, préstele atención. Yo se los he dicho, yo admiro mucho al padre Luis Toro y admiro mucho al padre Arturo Cornejo, y siempre los oigo y siempre los escucho, y son muy buenos sacerdotes y son muy exitosos y son buenos pastores. Ahí en sus parroquias, en las comunidades donde están, no hay ningún trabajo que no les quede pequeño, que no les quede grande. No hay ningún trabajo que no puedan hacer. Trabajan en las comunidades, buenos pastores. Y cuando usted puede, óigalos. Y son excelentes. Y están trabajando y llevando la palabra. Y lo felicito hoy día del buen pastor, que son muy buenos. Y están llevando la palabra y el mensaje. Pero también sé, cuando me pongo a leer los comentarios, barbaridades de gente que dice
comentarios muy feos, barbaridades de los comentarios. Y sé que ellos no le prestan atención a eso. Están trabajando. ¿Por qué no los dejan trabajar? ¿Por qué no los dejan predicar? ¿Por qué no los apoyan? Hoy es el día del buen pastor. ¿Y qué es un buen pastor? Esto. En aquellos días, Hechos capítulo 14, capítulo 13, versículo 14. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. Y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Pablo y Bernabé iban caminando hasta Perge de Antioquía, hasta Antioquía de Pisidia. Y el sábado fueron a la sinagoga, se sentaron. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. Terminó el servicio, terminó la reflexión, terminó la actividad que hacían en las sinagogas, el culto en la sinagoga. Y Pablo se fue y Bernabé se fue y habían muchos que lo siguieron y querían escucharlo. Mire, la gente es libre de escuchar a quien quiere. La gente es libre de seguir a quien quiere. A veces dentro de nosotros entramos en una rivalidad. No escuchen a este padre, no escuchen, hasta satanizamos a algún sacerdote. Usted escucha al ministro que usted quiera, pero sea crítico. Usted escuche al pastor que usted quiera, sacerdote de la Iglesia Católica, pero sepa bien. Mire cómo predica, mire cómo habla, mire si está en la doctrina de la iglesia o mire si no. Tenga cuidado. Pero nadie te puede obligar a no escuchar a alguien. Nadie te puede obligar a no oír la palabra de Dios de un sacerdote. A lo mejor nos pueden prohibir a nosotros ir a predicar a alguna parroquia, pero en las redes sociales, ¿cómo nos van a prohibir que prediquemos, que hablemos, si no tienen la autoridad? Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles en la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Este sábado escucharon la palabra. Estos se fueron a regar y al sábado siguiente, casi toda la ciudad. Indica que mucha gente los oía. Indica que mucha gente los seguía. Eran buenos pastores. Eran buenos predicadores, hacían la palabra de Dios, la explicaban bien y lo hacían bien y la gente quería oírlos. Nosotros los pastores debemos entender hoy día del buen pastor que en primer lugar, cuando usted desmenuza, cuando usted desglosa y cuando usted explica bien la palabra de Dios, la gente dice, a ese padrecito sí le entiendo, a ese padrecito sí. Mire, me explicó bien y como me explicó bien, quiero oírlo, quiero escucharlo, quiero llenarme de Dios a través de su enseñanza. ¿Por qué a otro pastor, sacerdote o laico le causan celos que la gente quiera oír o escuchar a alguien? Hasta el punto de callarlo, de vetarlo, de cerrarle la boca, de correrlo, de sacarlo. Eso no es de Dios. Cuando hay un ministro que sabe explicar bien, que es buen pedagogo, buen maestro, explicando la palabra de Dios, el pueblo lo nota, el pueblo lo escucha, la gente dice, caramba, fui a la misa y me quedó algo, fui a la misa y me quedó esto. Yo recuerdo una vez que fui a un matrimonio y eso fue hace como 3 años, más o menos, 2 años. Y yo llego al matrimonio. Y el padre, estoy acompañando en el matrimonio porque me invitaron y hay otro padre. Y el padre le tocaba hacer el matrimonio. Y el padre me dijo, pues predique usted y yo hago el matrimonio. Yo, bueno. Yo agarré, ya tenía la cita bíblica, hablé sobre el matrimonio. Pues duré un poquito de tiempo para explicar bien. Dios creó al hombre, creó a la mujer. Dios le dijo al hombre y a la mujer, crezcan, reproduzcanse. Dios unió en santo matrimonio. En el matrimonio van a tener pruebas, dificultades, pueden haber infidelidades, adulterios, y todo lo expliqué paso a paso.
Y la gente estaba escuchando, oyendo. Cuando terminamos, se me acercaron como 5 parejas. Había mucha gente. Y el padre estaba aquí. Y llegaron: padre, nosotros nos queremos casar. Así calientico una vez. Esas palabras que usted dijo, nunca las habíamos escuchado. Y el padre estaba aquí escuchando. Nunca habíamos escuchado eso. No sabíamos que vivir en concubinato es pecado. No sabíamos que vivir en unión libre es pecado. No sabíamos la importancia del matrimonio. Qué bonito lo explica. Y empezaron ellos a decir muchas cosas. Yo, gracias. Yo callado. Gracias, está bien. Padre, ¿será que usted nos puede casar, por favor? Vamos a colocar fecha. Salió el padre: no, señor. El padre vino y de invitado. El párroco aquí soy yo. Y si ustedes se van a casar, yo los caso. Y la gente se quedó en silencio. No dijeron más. Se quedaron callados. Me dijo: y le prohíbo a usted hacer ningún matrimonio aquí en mi parroquia. El párroco se entendió. Yo le dije: pues sí, padre, yo vine porque me invitaron. Pues si quiere, pues está bien como usted diga. Y la gente se quedó. Yo no sé si se casarían o no se casarían. Pero el padre se molestó tanto porque la gente quería casarse. Al escuchar la palabra de Dios, la gente quería oír, quería seguir escuchando, quería contraer matrimonio. Yo no sé si los casaría. Me imagino que sí los casó. Pablo y Bernabé predicaron y despertaron el interés, despertaron el cariño, y al otro sábado estaba aumentando la masa y había mucha gente. ¿Y qué pasó? El sábado siguiente casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé le dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazaron y no juzgaron digno de la vida eterna, nos dirigimos a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos para que lleve la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Los judíos se pusieron bravos. Los judíos se molestaron, los judíos se enfurecieron porque Pablo y Bernabé estaban predicando, y en vez de apoyarlos porque era Cristo proclamado y la palabra predicada, ellos se lanzaron contra ellos a prohibirles y a callarlos con amenazas, con insultos, de cualquier manera. Y Pablo dijo: pues la palabra de Dios tiene que ser predicada. Pues que usted quiera que me calle, pues no me callo. Eso es un buen pastor. Un buen pastor sufre las persecuciones de los suyos. Un buen pastor sufre las burlas de los suyos. Un buen pastor sufre las risas de los suyos, los ataques de los suyos. Pablo era judío y los mismos judíos se arremetieron contra él. Y Pablo tenía algo claro, que era un pastor. Pablo tenía claro que la palabra de Dios tenía que ser predicada. Y Pablo les dijo: está bien, tienen razón. Pero es que la palabra de Cristo no se va a callar. Pero es que la palabra de Cristo tiene que ser predicada. Es que la palabra de Cristo tiene que ser llevada. No se puede callar la palabra de Dios. Tiene que difundirse, tiene que compartirse, tiene que estar por todos lados. ¿Cuántas veces no he estado yo a punto de caramelo, ya de ser callado, ya de ser vetado? ¿Se recuerda? Que un día ya lo dejé sin misa porque me mandaron. Que un día ya no podía casi ni grabar el evangelio ni leer la Biblia, por predicar la palabra de Dios, no por otra cosa. ¿Y cuántas personas se opusieron de los míos? Yo les decía: pues yo soy pastor, yo soy sacerdote. Si me lo prohíben con una norma prohibido, pues lo hago por obediencia. Pues tengo que hacerlo. Pero la tarea es predicarla, la tarea es evangelizarla, la tarea es llevar la palabra. Y Pablo le dijo a los judíos: yo tengo que predicar la palabra. Ustedes la rechazaron. Cristo me puso a mí como luz de los paganos. Yo les voy a iluminar el camino. Campo y anchura que va pasando Pablo. Y agarró y se puso a predicar. Como no le hicieron caso, como no se callaron, como no dejaron de predicar y como tenían envidia por tanta gente y porque le hablaban al pueblo y el pueblo les entendía, mientras que a ellos nadie les entendía, mire lo que hicieron.
La palabra de Dios se iba propagando por toda la región. Pablo la predicó y la iban propagando la gente. Y aquí hago un paréntesis en la tarea de ustedes. Ustedes tienen que propagar la palabra. Ustedes tienen que compartir la misa. Ustedes tienen que pasar la misa a sus familiares, a sus amigos, a colocar la misa a los enfermos. Yo hago la misa desde aquí, donde quiera que esté, hago la celebración de la misa. Su tarea es difundirla, compartirla, darla, regarla por todos lados. ¿Lo estás haciendo o no lo estás haciendo? ¿La estás llevando o no la estás llevando? Es muy facilito de decir, padre, qué bien usted predica, padre, qué bonita la misa, padre, qué hermoso. Pero usted está haciendo la tarea. ¿Cuál es la tarea, padre? Pues usted terminó de ver la misa y la compartió por su celular, por su grupo, por sus estados, por sus redes sociales. Llamó a su familia y se las pasó. Lo estás haciendo. De esa manera se difunde la palabra. Hay que regarla, hay que tirarla, hay que difundirla. Si cae en usted solo y no la comparte con nadie, porque es egoísta. Estos de Antioquía recibían la palabra y iban, la difundían y la regaban por todos lados y la gente se convertía y la gente cambiaba. Esa es tarea de ustedes. Pagar una emisora para que pase la misa. Compartir en las redes sociales, compartir en sus estados, compartir en mensajes por WhatsApp la misa. Eso es tarea de todos. Eso, todos los que quieran pasar la misa por emisora, pues yo le doy permiso para que la pasen por la emisora de radio, para que la gente pueda escuchar la misa. Oiga, pero los judíos cuando vieron eso, asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Se enfurecieron y le hicieron la vida imposible a Pablo y a Bernabé. Los persiguieron hasta expulsarlos de su territorio. Los sacaron corriendo. ¿Acuerdan en España cuando nos sacaron corriendo de allá? Lo mismo, la misma historia con diferentes personajes. Vaya de aquí, aquí no lo... Me vine, pero estaba predicando. Y aquí la gente de España que quedó con la misa, difúndala por allá y compártala por allá. Eso tiene que pasar, eso tiene que suceder. Eso tiene que suceder. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé agarraron las sandalias, las sacudieron, de aquí nos vamos, y se fueron. Mientras que los discípulos se quedaron llenos de alegría, ya habían sembrado la semilla, y después de haber sembrado la semilla, después de haber sembrado la palabra de Dios, pues ella seguía creciendo, ella seguía avanzando. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.